Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo envío de nuestro programa. Te queremos preguntar qué hacemos todos los martes. El martes pasado no pudimos estar porque todavía vengo arrastrando un problemita de salud, no nada serio, pero hoy sí. La realidad nos empuja todos los días a querer estar. El tiempo siempre nos es muy escaso para la cantidad de material que nos brinda este gobierno nefasto día a día. Estamos en una semana donde para tapar toda la porquería que está ocurriendo tiraron nada más ni nada menos que el pedido de desafuero de la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y para entender un poquito de qué se trata esto y de otros temas que hacen a la política y a este momento tremendo que está viviendo nuestro país, tenemos de invitado al diputado nacional Rodolfo Tailade. Rodolfo, ¿cómo te va? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Nacho. Bueno, en principio te tiré la pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata esto de querer desaforar a Cristina? Hay un tema de plazos en el medio. Sí, voy a tratar de ser sintético. El pedido de desafuero a Cristina lo hace Claudio Bonadío cuando tenía a su cargo la causa del memorándum con Irán. Ahí, además de ordenar la detención de Cristina y pedir el desafuero, recordemos que detuvo a Carlos Zanini, a Luis Delía, a Fernando Esteche, a Yusuf Khalil, digamos, entre otros, ¿no? Esa etapa de la investigación se cerró. Hoy la causa ya no la tiene más Claudio Bonadío, la tiene el Tribunal Oral Federal 8, es decir, subió a juicio oral. Y ese tribunal escarceló a Carlos Zanini, a Luis Delía, a Khalil. Al único que no escarceló es a Esteche, porque consideró que como tenía algunas causas pendientes y demás, no correspondía a la escarcelación. Pero lo que hay es una voluntad o una demostración de la justicia de que realmente el juicio de llevarse a cabo por la denominada causa del memorándum con Irán no necesita tener personas detenidas. Es decir, tranquilamente las personas que hoy están en libertad, las que mencioné, pueden atravesar el proceso o el juicio oral en libertad. De manera que lo que hay que preguntarse es si hoy la justicia tiene interés en mantener el desafuero de Cristina. Yo diría que con estos antecedentes claramente no. Lo que ocurrió fue, como decías vos, para tapar toda esta porquería en la que estamos viviendo los argentinos, aparece el fallo de la Cámara Federal la semana pasada diciendo que lo de Nisman había sido un homicidio y que lo habían matado por la denuncia que le hizo a Cristina, y en simultáneo el bloque de senadores de Cambiemos presenta un pedido para una sesión especial en donde se trate el pedido de desafuero. Lo que claramente era solamente un recurso de marketing publicitario, porque el bloque de senadores de Cambiemos tiene 25. Para conseguir quórum y darle inicio a la sesión especial esta que están proponiendo necesitaban 37, no lo van a conseguir, ellos saben que no lo van a conseguir, y lo que en definitiva terminó siendo un amague de sesión, hoy se definió en la Comisión de Labor una suerte de criterio que tiene el Senado para establecer cuándo caduca el pedido de desafuero de Cristina. Es decir, la ley de fueros dice que por 180 días es válido ese pedido de desafuero. Durante el cual se tiene que tratar. Exactamente. Entonces, lo que hoy decidieron, igual yo creo que a contramano de lo que dice la ley, decidieron que esos 180 días se tienen que contar como días hábiles y no días corridos. Con lo cual, de alguna manera se definió que el pedido de desafuero de Cristina estaría caducando alrededor de noviembre, entre octubre y noviembre. Esto indica que ellos pueden manejar los tiempos respecto de llevar adelante la sesión para... Sí, lo pueden hacer de acá a septiembre, lo pueden hacer en el plazo que quieran. Yo diría que de todos modos lo hagan ahora, en un mes o sobre el filo de los 180 días, no hay ninguna posibilidad, me da la impresión, no hay ninguna posibilidad de que prospere. De que prospere, que ni siquiera se haga la sesión, pero en todo caso de que prospere, en función de que hay una doctrina, digamos, en el Senado, que la ha manifestado el senador Pichetto en reiteradas ocasiones, y de hecho la están aplicando con Carlos Menem. Es decir, se desafora a un senador solamente cuando hay una sentencia firme.
La sentencia firme, según el Senado, es el fallo de la Corte Suprema que dice que confirma una sentencia condenatoria. En el caso de Menem, eso está en la Corte, es decir, pasó por todas las instancias en relación sobre todo con el fallo, con el caso del contrabando de armas, pero en Cristina ni siquiera hay juicio oral. Ni siquiera está en la instancia del juicio. Claro. Estamos ante una situación muy jodida, que es el hecho de que la judicialización de la política es moneda corriente hoy. Han respondido con la justicia a lo que supone debía ser aclarado siempre en los debates políticos, porque estamos hablando de política. Digo entonces, tenemos presos políticos de acuerdo a una doctrina Irurzun que fue sacada de una galera loca, y siguen con esta tesitura, digamos, de tapar toda esta mierda, con perdón del término, a la cual nos han arrastrado con las políticas. Y la gente está pidiendo, y esto te lo digo porque nos han dejado algunas preguntas para hacerte en nuestras redes sociales, respecto de esta suerte de falta de reacción por parte de la oposición frente al avasallamiento tremendo que está viviendo la población por parte de Cambiemos. A ver, en principio sí, hoy, en este momento, distinto fue el 2016, el 2017, en donde, si bien avanzaban con la justicia, no dejaban norma, constitución, ley, reglamento por vulnerar, avanzaban inventando causas, deteniendo exfuncionarios, dirigentes, opositores. Pero al mismo tiempo, entre 2016 y 2017, no existía este nivel de hartazgo de la gente, este nivel de cansancio de la gente frente a la ausencia de resultados. Es decir, todavía se mantenía la esperanza en Cambiemos. Por lo tanto, la lógica que ellos implementaban era la de distraer con la justicia, pero sabiendo que la gente todavía tenía cierto margen de respaldo. Esto cambió radicalmente a fin de año, digamos, a partir de del tratamiento de la reforma previsional. Se modificó sustancialmente y fue, digamos, el gobierno fue en un tobogán descendente en materia de popularidad, de imagen, de confianza, que con más razón lo llevó a ellos a potenciar estas operaciones jurídicas o judiciales y mediáticas. Porque acá la pata no se entiende la justicia si no se la vincula de manera directa con los medios de comunicación. En la mayoría de los casos en donde se detienen a exfuncionarios del gobierno de Cristina o donde se los procesa por determinado acto de corrupción o presunto acto de corrupción, siempre hay una operación mediática previa. Y a eso tuvieron que recurrir ahora, bueno, cuando... 400 y pico de tapas que se bancó Vudú, sin ir más lejos. Bueno, cuando éramos gobierno, sí, por supuesto. Sí. Pero ahora, digo, la corrida cambiaria puso al desnudo, digamos, lo que es este gobierno, digamos, un gabinete, un presidente y un gabinete absolutamente desorientado, que desde mi punto de vista no solamente son corruptos de manera estructural, sino hoy están mostrando que son además inútiles. Frente a este escenario tan dramático para la gente, al gobierno no le queda otra que volver a recurrir lo que siempre le dio resultado, lo que nunca falló, que es la justicia y los medios de comunicación. Entonces, a partir de estos últimos 15 días, desenterraron a Nisman, aparece el pedido de desafuero y cada una de las movidas judiciales que estamos viendo. La verdad, desde mi punto de vista, ya no les alcanza, digamos, no les alcanzó con el aborto, que también fue un intento, digamos, de desviar un poco la atención sobre temas centrales del país, cuando ya, esto fue hace 2 meses, el aborto, la discusión del aborto, empezó hace 2 meses. Ya había síntomas de hartazgo de la sociedad. Siguió con algunas cuestiones que por ahí no se le dio mucha trascendencia, la famosa red de pedofilia, más allá de que existe una causa penal, etc. Pero no nos olvidemos que
en un momento estaban los famosos, los periodistas, todos involucrados en esa red de pedofilia. Eso lo lanzó el gobierno para también generar una cortina de humo. Y ahora están apostando al mundial, digamos, ¿no? Como que todas estas cosas pueden distraer a la sociedad. La verdad que no les va a resultar, ni con el mundial, ni con nada. Pero fíjate, a propósito del tema del mundial, que hoy se tuvo que suspender porque se tuvo que suspender el partido amistoso con Israel. Estamos, creo, humildemente, en presencia del peor gobierno de la historia en tanto calidad democrática, desde las instituciones, desde todos los ángulos. Tenemos un gobierno, como vos bien decías, corrupto de arriba a abajo, por donde se lo mire. Sin embargo, vos, que sos uno de los arietes fundamentales que tiene la oposición en cuanto a la investigación de los ilícitos por parte de este gobierno, fuiste atacado en un editorial del diario La Nación de antes de ayer, que no lleva firma. Curiosamente, el diario La Nación manda un editorial y lo firma el dueño, no sé, Bartolomé Mitre. Demonizan absolutamente todo lo que puede traer algo de transparencia. ¿Cómo te sentiste vos? Porque la verdad que es una porquería eso lo que hicieron. Sí, pero mira, es la segunda vez que me dedican a una editorial. En la primera, el título fue Un funesto denunciador serial. ¿Y cuál era el planteo? El planteo era que había hecho muchas denuncias y que ninguna tenía consistencia, que no había llegado a nada. En la editorial de ayer me acusan de que mi denuncia generó un llamado a indagatoria del jefe de ANSES. O sea, si no llegan a resultados, no les gusta, y si llegan a resultados tampoco les gusta. Pero en definitiva, lo que yo, por supuesto, una editorial de La Nación a mí me enorgullece. Digamos, para mí es un premio, es una cucarda, o por lo menos refuerza la sensación ante los compañeros que claramente soy un soldado del proyecto. Y una piedra en el zapato para los gorilas. Sí, sí, a ver, no sé si el título personal, sí lo que les molesta es que haya algunos diputados o algunos dirigentes de la oposición que entendemos de esto. Yo me dediqué toda la vida al derecho penal en mi profesión como forma de ganarme la vida, y ahora aprovecho esta formación que tuve también en parte para volcarla a mi actividad como diputado. Lo que les molesta es eso, digamos, que haya gente que más o menos entienda, que lleve planteos consistentes a la justicia y que la justicia hoy está investigando. En definitiva, lo que les molesta es que investiguen al gobierno actual. Eso es lo que le molesta a la Nación. Y también me parece que acá no hay que olvidarse, los dueños de la Nación, pero fundamentalmente los Aguiar, que hoy son los que controlan el paquete accionario. Es decir, Bartolomé Mitre hoy es el apellido, es accionista minoritario, pero los Aguiar, sus primos hermanos, son los dueños, los que controlan la Nación. Los Aguiar tuvieron durante muchos años una causa por lavado de dinero, justamente investigada por Servini y Cubría, justamente porque habían traído una montaña de plata para comprar las acciones de la Nación, que tenían en paraísos fiscales, que nunca se supo de dónde la sacaron, cómo la hicieron, cómo la trajeron al país, y durante años Servini investigó una operación de lavado de dinero monumental de los Aguiar para comprar la Nación. Eso obviamente no lo van a decir, no van a decir que esa causa terminó, digamos, de alguna manera sin pena ni gloria por los aprietes manifiestos del medio. O sin ir más lejos, cuando durante 10, 12 años estuvo la Corte pateando hacia adelante la causa de los impuestos. Exactamente. Ahora te quiero llevar a otro terreno. Sos un militante político. Hago esta aseveración porque hay muchos que llegan al cargo de diputados por relaciones y demás. No es el caso de Rodolfo, quien tiene una reconocida militancia territorial. Y entonces, también es una de las preguntas que nos han dejado los lectores. ¿Cómo viene el tema de la unidad? Mira, yo creo que... Yo estoy convencido de que hay 2019, como quedó patentado por... Lo instaló por Alberto, sí, sí. Pero creo también que hay antes un 2018, digamos. Me parece que nosotros nos tenemos que concentrar en el 2018. ¿En qué sentido? Por lo menos en dos planos. Uno, en el plano estrictamente parlamentario. Si nosotros pudimos, de alguna manera, construir una unidad específica para la ley de freno a las tarifas,
creo que es un camino que tenemos que volver a transitar en cada uno de los temas que a la sociedad la está afectando, digamos, ¿no? Entonces tenemos, independientemente que, por supuesto que el presidente mantiene ese derecho constitucional de vetar las leyes, no nos tiene que, digamos, eso no nos tiene que asombrar, pero sí me parece que nos tenemos que dar esa gimnasia, digamos, de la que hicimos en relación con el tarifazo, fundamentalmente porque la gente necesita mensajes claros de la dirigencia. No puede, la verdad que yo no estoy de acuerdo en los que están planteando hoy posibles candidaturas. No estoy de acuerdo, digo, no me meto en esa, no es que los cuestiono, ¿no? Cada uno haga lo que quiere, pero me parece que lo que la gente está esperando no son hoy nombres o posibles candidatos, ofertas electorales. Lo que está buscando la gente es que la defendamos de este atropello gigantesco que está sufriendo, que le paremos los tarifazos, que le paremos la inflación, que podamos revertir cada uno de los retrocesos en que este gobierno ha asumido a la sociedad. Entonces, si nosotros hacemos ese ejercicio, si tenemos esa práctica de generar articulación, coordinación, espacios de unidad específicos para iniciativas parlamentarias, me parece que el 2019 nos va a encontrar un poquito más organizados, pero fundamentalmente con las cosas más claras. La verdad que si se trata de juntarse para ganarle al macrismo, me parece que ese es el peor error que podemos cometer como oposición, pero fundamentalmente como peronistas, digamos. Ahora, hay muchas voces del peronismo que se manifiestan permanentemente en desacuerdo con la participación de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿cómo me explicás vos, en tanto dirigente político, que la dirigente, precisamente, con mayor intención de votos y mayor nivel de popularidad, los otros días vino Daniel Arroyo y decía, yo rescato algo de la expresidenta, es que ha tocado el corazón de la gente. Digo, todo esto se soslaya en virtud de las apetencias personales, por caso de Massa, de Urtubey y tantos otros dirigentes del peronismo que permanentemente se manifiestan en contra de la participación activa de Cristina en ese futuro 2019. ¿Cómo lo explico? Porque no tienen intenciones de generar un espacio de unidad. Ah, bueno. No tienen... Coincidís. Es decir, me parece que diría, es un error deliberado pensar que puede haber una unidad con los militantes de Cristina, pero sin Cristina. Es decir, por eso me parece más una tomada de pelo que otra cosa. Por eso soy prudente con respecto a la unidad, porque veo que hay sectores o hay dirigentes que están planteando exclusiones. Y para mí no hay que excluir a nadie, pero menos a la que tiene más votos, a la que ha gestionado el país 8 años y ha transformado la vida de los argentinos. Y cuando Arroyo dice que le reconoce a Cristina o rescata de Cristina que llegó al corazón de la gente, no sé qué otra prueba tiene que haber para que el peronismo la considere, o para que estos sectores del peronismo la considere indispensable para la unidad. Es decir, más peronismo que lo que hizo Cristina, no hay otro ejemplo, otra experiencia. Entonces, lo único que me parece que explica esto es no tienen ganas, efectivamente. Exactamente. Quieren seguir siendo funcionales al macrismo, están cómodos con este oficialismo, como se le dice. El objetivo central es excluir a Cristina, es apartar a Cristina, es separarla, digamos, o de alguna manera eliminarla políticamente, y luego verán. Pero no veo en esos dirigentes, no quiero decir sectores, ¿no? Pero hay algunos nombres que vos mencionaste que claramente lo explicitan así, ¿no? Pero aparte porque, vos fíjate que ellos han hecho campaña, por ejemplo, con Stolbizer, que vive buscando, inventando causas en contra de Cristina. Digo, si un tipo como Massa oportunamente hace sus alianzas con esos sectores de la sociedad política,
¿cómo me podés convencer a vos que Massa cree realmente en Claro. un proyecto de unidad? Pero ahora te voy a llevar a otro terreno que vos también conocés y que está difícil, está embarradito, y es la política interna de la provincia de Buenos Aires. Hace poco tiempo hubo una interna que ganó Gustavo Menéndez, e inmediatamente después de haber ganado, nuestros diputados, digo nuestros, ellos bien saben todos que soy peronista, dieron quórum en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que se lleve adelante el saqueo del Banco Provincia y todos los derechos de los trabajadores del banco más antiguo. El quórum se lo dio el voto de los peronistas y particularmente de los que representan a ese sector que ganó la interna. Explícamelo vos porque yo no lo entiendo. Bueno, ahí me parece que el pecado original es un poco, es anterior a esa situación que bien describís. El pecado original está en que, primero, ciertos determinados sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires no querían saber nada con Cristina. Al tiempo la fueron a buscar porque era la única manera que podían ganar en la mayoría de los distritos, sobre todo quienes son intendentes en los municipios del conurbano. En campaña estuvieron muy convencidos, o parecían muy convencidos de la conducción de Cristina, por lo menos en ese momento. Reconocer el liderazgo. De reconocer el liderazgo, de hecho la van a buscar. Y luego de las PASO, cuando se perfilaba que el oficialismo iba a conseguir más votos con, digamos, no por su propuesta, sino porque enfrente estaba Cristina, te hago una, empezaron te agrego algo. Charlando con un intendente, en ese momento me dice, yo voy a los barrios y no me preguntan si voy a ser yo quien se va a presentar nuevamente. Claro. Me preguntan si vuelve Cristina. Claro. Entonces no puedo ir por fuera de Cristina. Exactamente. Bueno, en función de esa realidad, fueron a buscar a Cristina y después también empezaron, ya en plena campaña, cuando se veía venir que iba a estar complicada, que estábamos abajo por algún puntito, también empezaron a mostrar algunos gestos digamos, de distancia. Ahora, lo más grave ocurre después de las elecciones, que arman bloques en el Senado y en diputados de la provincia, arman bloques aparte de los de Unidad Ciudadana, cuando la verdad no se justificaba. La única manera que podía explicarse eso es porque tenían o querían negociar con el gobierno de la provincia, con Vidal, algunas cosas que dentro del bloque probablemente no lo pudieron hacer. Y en función de esa estrategia ocurrió, por ejemplo, la votación de el régimen jubilatorio de los empleados del banco, el saqueo, digamos, en definitiva del banco, pero antes había ocurrido también con el endeudamiento de la provincia, digamos, también nuestros compañeros en la legislatura votaron el endeudamiento fenomenal de Vidal, olvidándose de inmediato, porque aparte esto fue en enero de 2016, o sea, ni bien Exacto. arrancó, se olvidaron de inmediato de lo que nos enseñó Néstor, es decir, macho, o sea, un mes después de haber perdido el poder que mantuvimos 12 años, estás haciendo todo lo contrario a lo que tanto Néstor como Cristina planteaban, que era no endeudarse, digamos, tener creatividad, tener ideas claras en la gestión para no llegar a estas cosas. Bueno, pero en definitiva, ¿cuál es el trasfondo? Yo creo que el trasfondo también tiene que ver con la conducción del peronismo, digamos. Pero hay un problema que ellos no van a poder, digamos, resolver, que por más bloques que armen, por más cercanos que se puedan mantener con el gobierno de la provincia, por más recursos que puedan recibir, cosa que desde ya le adelanto no va a haber, como por ejemplo, ¿te acordás? Y abro un paréntesis porque me parece muy importante, la reforma previsional, esa discusión, el famoso pacto fiscal, se da porque Macri dijo hay que darle 100.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y alineó a todos los gobernadores porque si no salía un fallo de la Corte que iba a volver a poner en vigencia
financia el fondo del conurbano, Sí, sí, sí. aterrorizados los gobernadores votaron eso, que significaba 40.000 millones de pesos este año para Vidal, 60.000 el año que viene. Esos 40.000 millones de pesos fueron, ya están gastados, no hay un peso más después de este desastre, con lo cual todo lo que fueron planeando, planificando algunos compañeros en términos de ser funcionales a Vidal, también eso ha quedado en la nada. Ahora, la mala noticia para la gente que juega en contra, digamos, o pretende jugar en contra, es que no hay posibilidades de que Cristina sea desplazada del lugar que hoy tiene, de claro liderazgo, no solo en el peronismo provincial, nacional, sino también en la sociedad argentina, o por lo menos en grandes sectores, vastos sectores de la sociedad argentina, que miran, que no son peronistas, pero que miran con simpatía su gestión. Entonces, la verdad, no tiene mucho sentido lo que hacen, porque tampoco reciben recursos. Es decir, si vos armás una estrategia de alianza con el gobierno provincial para recibir recursos, pero no los recibís, me parece que está claro que no tiene Lo sentido. grave de todo esto, Rodolfo, es que se amparan en la figura del peronismo. Esto, digamos, las consecuencias en términos de la sociedad son muy graves porque se termina la credibilidad sobre el peronismo mismo en virtud de estas actitudes rastreras, muchas veces, que vemos por parte de algunos dirigentes e intendentes, voy a decirlo, que la verdad es que finalmente llegan... Mirá, por esto de estar recorriendo y cubriendo actos en plena campaña, me consta que todos levantaban las banderas de los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina. Sin embargo, inmediatamente, como vos señalabas en el 2016, se entraron a armar grupos, Esmeralda, Rubí, Claro. Azafrán, que finalmente para lo único que apuntaban era para el acopio personal de poder, de dinero, de lo que fuera. Y siguen deteriorando al peronismo. Sí, bueno, ahí nosotros me parece que tenemos un desafío, digamos, ¿no? Porque la verdad que coincido con vos, es decir, y no voy a personalizar por ahí en intendentes o en algún dirigente puntual. Ahora, yo lo que hablo de ideas. El peronista, o quien se dice peronista, que habla de déficit fiscal, de que es el gran problema argentino, que no tiene problemas en sentarse a negociar con el Fondo Internacional, que le parece bien lo que está haciendo el gobierno. El dirigente peronista que no sale a enfrentar la política de paritarias por debajo de la inflación, desconoce no solo la historia, sino la identidad del peronismo. Entonces nosotros tenemos que salir a desenmascarar eso. Eso no es peronismo. Digamos, yo entiendo que el peronismo es un sentimiento, con lo cual, o por lo menos inicialmente es un sentimiento, después uno lo va modelando en distintos sentidos. Pero no estoy en condiciones de decir, Else no es peronista o lo que fuera. Entiendo, pero mira... Pero sí puedo decirle, estas ideas que vos estás llevando adelante no tienen nada que ver con nosotros. Sí. Por lo menos eso. Y nosotros me parece que no hemos puesto eso, por lo menos en su justa dimensión ante la gente. Cuando durante 2016 y 2017 se votaron leyes como buitres, blanqueo, numerosas leyes que tenían unos nombres extraordinarios y resulta que eran absolutamente nocivas para la sociedad, la votó casi toda la Cámara, salvo nosotros. Y casi toda la Cámara había grandes sectores del peronismo ahí. Sí. Y nosotros me parece que no supimos poner blanco sobre negro eso. Después que la gente, si le gusta o no le gusta el peronismo, pero por lo menos que quede claro que de ninguna manera la doctrina de nuestra fuerza, de nuestro movimiento, tiene que ver con esta desesperación por el equilibrio fiscal, por recurrir al Fondo Monetario, por endeudarnos de manera delirante. Ese tipo de cosas no tienen nada que ver y nosotros por ahí
más allá de plantearnos como oposición y ser la oposición real de este gobierno, por ahí no supimos mostrar esa contradicción flagrante. Hay una lectora que, pero quiero hacer un preámbulo antes de hacerte esa pregunta que nos dejaba Ana, una lectora de Infobaires 24. A partir del gobierno de Néstor y de Cristina, se pudo revalorizar el espíritu del peronismo. Digamos, durante el menemismo yo recuerdo que daba medio vergüencita decir soy peronista, porque el exponente del peronismo era Carlos. El Carlos. Posteriormente, como digo, y en virtud de toda esa gestión que se llevó adelante durante 12 años, se revalorizó y se volvió a sentir el orgullo por el decir compañero, soy peronista, digamos, ya uno no lo esconde en la charla, ¿sí? Esto había ocurrido concretamente. A propósito de esto, esta compañera Ana, que no recuerdo el apellido ahora, nos pregunta, ¿qué es para vos pertenecer al campo popular? Mirá, yo te voy a responder con una reflexión que por ahí, después veremos si es una respuesta directa a la pregunta. A mí me parece que esta etapa que estamos pasando, esta etapa del país, es una etapa absolutamente clave para el futuro. Están en juego muchas cosas. Pero fundamentalmente está en juego una concepción de una sociedad de iguales, una sociedad de oportunidades. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a una fuerza política que está peleando, de militar en una fuerza política que está peleando por un futuro y que claramente es tributaria de las grandes gestas históricas. Es decir, cuando uno se pone a pensar que el peronismo es hoy el eje central, la columna vertebral de un movimiento nacional que tuvo a Rosas, que tuvo a Irigoyen, que tuvo a Perón. Y la verdad que uno tiene que estar hinchado de orgullo, aunque sea, por supuesto, no tener esa trascendencia de esos líderes, pero ser parte de algo que es la continuidad de eso. O sea, a mí me llena de satisfacción pensar que en unos años, no muchos, voy a estar contándole a mis nietos que fui parte de esto, que fui parte de esta batalla, que fui parte de la historia argentina, y ojalá le pueda decir que fui parte de una generación o fui protagonista directo de un momento que torció definitivamente la historia y que fue el momento bisagra a partir del cual no hubo más retrocesos y que fue la consagración definitiva del movimiento nacional como conductor de nuestra nación. A lo largo de 200 años tuvimos, ¿cuántos? 12 de Cristina, 1 de Perón, 10, 1, 2 en los 70, digamos, 10 en primera y segunda presidencia de Perón, si querés, 6 o 8 de Irigoyen, más allá de algunos cuestionamientos y matices que puede haber. La verdad, estamos hablando de 20 o 30 años en 200, en donde el movimiento nacional pudo conducir los destinos de la patria. Y todo el resto es reacción, es liberalismo, es conservadurismo y fundamentalmente es pobreza y pésimas calidad de vida para la gente. Si esta etapa, que puede ser en el 2019 o en el 2023, es la ruptura definitiva con esa historia y a partir de ese momento, digamos, el poder popular logra convertirse definitivamente en la forma, en la identidad de este país, me parece que ese va a ser el más grande orgullo. Y la verdad que a mí me mueve eso, a mí me mueve quedar en la historia, no me mueve un cargo o no me mueve quedar en la historia como
protagonista de un proyecto colectivo, no queda en la historia como el tipo que metió en cana tal cosa. No me interesa eso. Me interesa quedar en la historia en tanto protagonista de un proyecto colectivo que en 12 años avanzó un montón, que se interrumpió, pero que me parece que es la única posibilidad que tenemos los argentinos de tener un destino. Esta la dejo picando para despedirte. Creo que para que esta segunda instancia tenga el brillo que el pueblo argentino se merece, amerita una profunda reforma constitucional, porque estos crápulas que hoy nos gobiernan le han creo, llevado adelante la estafa electoral más grande que se tenga historia, que se tenga memoria en la República Argentina. Rodolfo, te agradecemos enormemente, estoy muy congestionado todavía. Gracias por haber respondido todo con la claridad de siempre. Y nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con Carlos De Feo, quien es secretario general de CONADU, docentes universitarios que están en lucha también contra la opresión de este gobierno liberal y salvaje. Ya volvemos. Estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz. Volvimos al Fondo Monetario Internacional. Ay, vos sabés que lo veía al presidente hablar con Sergio Denis y me puse tan contenta porque Sergio es mi ídolo de toda la vida, ¿viste? Pero no, viene el Nacho, mi marido kirchnerista, y me dice, no está diciendo nada a Sergio Denis, está hablando con Cristina. Cristina, digo yo, por favor, qué cambiada que está. No, vieja bruta, gorila. Christine Lagarde, me dice la directora del Fondo Monetario Internacional. Volvimos al fondo, somos del primer mundo. Para colmo me enteré que el fondo no te manda la guita. No es que te dan 30.000 millones de pesos, que encima no son 30.000, ¿eh? Parece que ellos se quedan con la guita. Claro, porque si le mandás la guita a los negros, estos se la gastan toda. Entonces, como no pueden tener control la gente bien que está en el gobierno, dicen, no, pará, no vamos a poner todo eso para que levanten los Levax. Entonces se lo quedan ellos y te dan un papel que dicen que vos algún día podés gastar hasta 30.000 pesos, pero lo importante es que si vos te endeudás, ¿viste? Porque yo te pongo el ejemplo, el negro, que por ejemplo tiene un crédito, y el crédito es de 60.000 pesos, ¿qué? ¿No lo pagás? Te mandan la cana, te hacen un juicio, todo, pero si vos debés millones de dólares, el gerente de banco sigue comiendo con vos, ¿me entendés? Pero no importa, lo importante es que con el peinado de Duhovne, ahora estamos en el primer mundo, porque tenemos un ministro que dialoga. Acá hay que aguantar hasta el final con el fondo, mi amor. Por favor. Así la que te va. No. Bueno, tal como anunciaba antes del corte, la cuestión de los docentes universitarios o del mundo docente en general está pasando por un periodo muy crítico. En la provincia de Chubut en este momento hay corte de rutas por doquier. Hace una semana que está tomado el Ministerio de Educación. Mauricio Macri no gira los fondos, subejecutan los presupuestos de educación, de salud y demás. Y nos pareció que era un tema sumamente importante, también trayendo a cuento las declaraciones de Vidal en el ámbito donde tan cómoda se sentía en esa reunión del Rotary, diciendo que sabemos que los pobres nunca llegan a la universidad. Sin embargo, Carlos De Feo, buenas noches. Esto es una falacia a todas luces. Sí, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Sí, en realidad es lo que pretende. Es lo que pretende la gobernadora. Yo decía el otro día que cuando esta gente, primero que está poniendo nerviosa porque hay una situación complicada en el país para ellos.
Yo creo que para nosotros no tanto. Estamos empezando a resistir de verdad y empezar a ponerle freno a las políticas de Cambiemos. Pero por otra parte, cuando pierden el coaching dicen lo que creen, ¿no? Y en ciertos ambientes se creen liberados. La verdad que siempre tienen la idea de una educación para ricos en un país para ricos. ¿No ven? Para ellos la educación es un gasto, no es un derecho, para ellos es un privilegio, no es un derecho. Ni siquiera una inversión. No, ni siquiera una inversión, porque para nosotros no es una inversión, ¿no? Yo digo, para nosotros claramente es un derecho, y es un derecho colectivo, no es un derecho individual. Como algunos dicen, porque hoy muchísima gente está enojada con lo que dijo la gobernadora, y con razón. Pero algunos te dicen, la universidad, que siempre fue un vehículo de ascenso social en la Argentina. Yo digo, sí, es cierto eso. Y nosotros defendemos el derecho a que los jóvenes puedan ingresar a la universidad. Pero defendemos el derecho colectivo a la Argentina, al pueblo argentino, a tener una herramienta que para nosotros es fundamental, que es una institución que genera conocimiento necesario para el desarrollo soberano, democrático, inclusivo de la nación. Y como se demostró en estos últimos años, donde no solamente se pusieron universidades en el conurbano, donde los jóvenes no podían llegar, y hoy lo están haciendo, por eso los jóvenes pobres pueden ir a la universidad, sino también una universidad, y una pequeña aclaración, en la universidad se realiza prácticamente el 100% de la investigación científica en la Argentina. No solamente los investigadores egresan de la universidad, sino que la investigación se hace allí. En la universidad pública. En la universidad pública, obviamente, siempre me estoy refiriendo a la universidad pública. El Ministerio de Ciencia y Tecnología pone los recursos que los investigadores que trabajan en las universidades desarrollan. Y esas fueron las universidades que no solamente pusieron los satélites, esto que a todos nos enorgullece y que este gobierno ya está tratando de entregar a manos privadas, sino también agarró un montón de hierros viejos, los pudo reciclar y hizo Atucha 2, hizo una central termonuclear que estaba tirada, oxidándose. Y estos fueron técnicos y profesionales argentinos de las universidades argentinas que pudieron hacer eso. También fueron los investigadores y profesionales y profesores de las universidades, junto con la comunidad universitaria, la que pudo desarrollar la producción pública de medicamentos, pero también las que, con los convenios que ahora se cortaron todos, esto que anunciaron hace poco, que fue los primeros días, ¿no? Sí. Estos convenios de cooperación o de consultoría que la universidad tenía desarrollando la pequeña y mediana industria, los pequeños productores del campo. Claro, esto no quieren, ellos quieren que nosotros trabajemos, en vez de para los productores, para poner un ejemplo extremo, en vez de investigar para los pequeños productores agrícolas, esto es la economía familiar, la diversidad y la diversificación de la producción agrícola, no, trabajemos para las grandes semilleras, que son aquellas que hoy hacen el cultivo intensivo en la Argentina, que están tirando abajo los bosques, que nos están poniendo, la producción sojera, lo que ya todos conocemos. A propósito de tu tarea al frente de la CONADU, el tema paritario, ¿cómo está hoy? Está igual que el resto de los trabajadores. Tenemos un techo del 15%, del cual el gobierno no se ha movido. Nosotros venimos en paritaria desde el 1 de marzo. O sea, pasó marzo, abril, mayo, estamos a mediados de junio. Hemos tenido 3 reuniones, en la primera no tenía ninguna oferta, y en las 2 siguientes la propuesta fue 15% en cuotas. Lo único que se viene a discutir el gobierno es porcentaje de las cuotas. Son 4 cuotas y podemos pasar de 6 a 5, de 5 a 6, no más de eso. Y cuando nosotros les decimos, nosotros tenemos un reclamo, 25%, y la cláusula gatillo. El año pasado no hubo ningún problema, la aplicamos, terminamos el año con una de las mejores paritarias que firmaron los trabajadores, terminamos prácticamente en casi 30%, 29, Mirá. Con la cláusula gatillo. Lo recuperamos porque habíamos perdido en el primer año, que fue cuando pusieron la hiper que se llevó todo, cuando hicieron la hiperdevaluación aquella que se llevó todo, y este año no hay posibilidades, porque yo creo que este año ellos van a fondo con el programa económico y con la cuestión salarial. Cuando nosotros empezamos a discutir en marzo, el tema del 15% era feo, pero tenía un... Ahora, la última reunión fue después de la corrida cambiaria, cuando el dólar se ha ido a 25, cuando la inflación se disparó a las nubes, y pasó de una inflación que el mismo gobierno acepta que va a llegar a ser el 30%. Aceptar el 15% para nosotros es inadmisible, porque nos condena a una pérdida salarial de 15 puntos ahí. No hacen eso. Bueno, está claro que ningún gremio debiera
acatar esta propuesta. Sin embargo, vemos como una vez más UPCN en el día de la fecha acaba de cerrar con un 15% y con una sarta de justificaciones que la verdad es que yo no me explico todavía cómo este señor todavía sigue al frente de UPCN, y esto va a título exclusivamente personal. ¿Cuáles son las medidas que viene llevando adelante CONADU? Mirá, hemos hecho actos públicos, hemos hecho una marcha de Santorcha que fue muy importante, y participamos también con una columna muy importante de la Marcha Federal Educativa. Es cierto. Porque la pelea es una pelea por toda la educación. Digo, esto que vos decías de los maestros de Chubut, pero bueno, lo tenés en todos lugares. Digo, hay una idea de entregar en una lógica mercantil, yo no digo, a veces la gente, nosotros compañeros decimos, mire, no es que van a poner las universidades, se las van a vender a Santander Río, que quisiera, sino que van a poner las universidades públicas funcionando con recursos del Estado en función de una visión mercantil. Entonces, la universidad va a trabajar para ello, no para el bien común. Poner toda la educación, no solamente la universitaria, en clave neoliberal es ponerla en clave de la universidad como por el mercado. Generar individuos que sirvan para esta lógica del mercado, estos ciudadanos no críticos, estos ciudadanos dóciles, estos ciudadanos que van a entender esta política que ellos quieren desarrollar. No una premisa que para nosotros es fundamental. Nosotros formamos ciudadanos críticos, que sean capaces de evaluar la realidad, que tengan valores que tienen que ver con la soberanía, con la democracia, con la gran mayoría, y poderse frente a... Carlos, me haces reír porque justamente si uno escucha a los funcionarios de este gobierno, claramente, o sea, sin ponerse colorado, dicen todo lo contrario, lo cual es tremendo en términos de dirigentes de una sociedad. Lo que pasa es que nosotros tenemos frente a un gobierno que no estaba preparado para hacer esto. Yo creo que esta gente llegó para hacer negocios, que es lo que saben hacer, claramente lo hacen muy bien. La corrida cambiaria no fue una equivocación, fue una forma de llevarse no sé cuántos 10.000 millones de dólares. 10, 11 mil millones, sí. Fugarlo de la Argentina. Ahora, gobernar el país para una minoría no se puede si no hay una... Y no la tienen. Ellos creían que llegar al gobierno era como llegar a la fiesta de fin de año del Colegio Newman. Entonces íbamos todos, cantábamos, esto que hace Macri, que hizo para vergüenza de todos los argentinos el día que asumió en el balcón. Digo, esto creían que era. Y hoy lo están demostrando muy claramente. Claro, pero yo siempre cuando cierro mis participaciones en este programa digo que la fiesta, y a propósito, nunca mejor el ejemplo, la fiesta de estos ricachones puestos a gobernar, la pagamos nosotros. Sí, claramente. Yo creo que la gente ya se está empezando a hartar. A mí me parece, mirá, yo en el año pasado, creo, en una marcha educativa, una marcha federal, dije que yo quería que este gobierno le vaya mal. Sigo sosteniéndolo. Hay mucha gente que hoy, antes me criticaba, ya no me critica tanto, porque yo creo que en realidad las políticas que ellos quieren implementar, si les va bien, nos dejan a todos en la miseria. Digo, me parece que nosotros tenemos que enfrentarlo. Y me parece que esto está pasando, lo vemos en la calle. La marcha federal nuestra, cuando nosotros hicimos la primera en el año 2016, fue grande, pero había un gran componente estudiantil. En esta última, el componente era muchísimos docentes. Los trabajadores se están enfrentando. Y me parece que esta cuestión de que los trabajadores en la calle, que lo mostraron en diciembre, en febrero también, pero en diciembre con la reforma previsional, que lo están mostrando ahora constantemente. Lo mostraron el otro día en el Obelisco, lo mostraron... La marcha que convocó a camioneros. La del 21F. Digo, me parece que los trabajadores en la calle se están empezando a mover. Y lo están haciendo de unidad. Y me parece que eso es fundamental y necesario hoy para que la Argentina pueda alumbrar un nuevo proyecto político. Porque si no hay trabajadores en la calle, si no estamos movilizados, lo demás es una pura y simple rosca política. Entonces alguno te puede decir a vos, bueno, tenemos que unir el peronismo y aquí es necesario que estemos todos. Desde Carlos Menem hasta Cristina Fernández. No es esa la unidad. La unidad que nosotros queremos es la que los trabajadores expresan en la calle, frente a un modelo, con consignas claras. A veces me dicen, tenemos que tener un programa. Nosotros tenemos un programa desde 1810 en la Argentina. Acá hay un programa claramente, que tiene que ver con la soberanía,
que uno dice, a ver, ¿tiene que ver con qué? Con la justicia social, con la independencia económica, con la soberanía política y con una visión latinoamericana de la patria grande. Ahí no tenemos un programa. Lo tuvimos durante 12 años. Claramente. Que nos quedó a media. Teníamos que seguir profundizándolo, tenemos los problemas, ahora tendremos que ver si este gobierno es una anomalía neoliberal o, la verdad, vinieron para quedarse. Yo creo que es una anomalía. No, a ver. Yo creo que es una anomalía. Es una anomalía claramente porque tenemos, para suerte del campo popular, tenemos un pueblo muy politizado. Ahora voy a cambiar. Y rebelde. ¿Eh? Y rebelde. Yo estuve hace Sí. poquito, por un ejemplo, una sola cosita, estuve en Curitiba en un acto por la libertad de Lula. De Lula. Yo creo que en Argentina hacen eso, se prende fuego. Si mañana la ponen presa a Cristina, se prende fuego la Argentina. Sí. ¿No? Es un país que tiene un nivel de rebeldía, pero también de conciencia política, que no tienen todos los países de América Latina. Lo cual es un orgullo. Como miembro de la CTA, ahora que me aclaraste, pero de todos modos, sabés bien que el día jueves, en una reunión de la CGT, se estaría definiendo la fecha para antes del 14, incluso se está hablando, para un gran paro nacional, finalmente tan reclamado por el conjunto de los trabajadores argentinos. La CTA es una de las principales fuerzas impulsoras de esta medida. ¿Por qué no pueden ustedes? Yo siempre me rebelo contra esta quietud de la dirigencia sindical, porque me parece que la cosa es tan jodida para el pueblo que debieran haber llamado ya hace mucho tiempo un gran paro nacional. Yo creo que sí, pero me parece que también las cosas no van a suceder antes de que las condiciones estén dadas. Esto que yo te decía, de la unidad que se está gestando en las calles, esto, digo, nosotros tenemos la CGT, tenemos la CTA. Ahora, vos vas a Rosario y tenés el nuevo movimiento sindical santafesino, vas a Córdoba y tenés a los compañeros de la CGT, de la CTA, de las dos CTA, independientes, conformando unas mesas sindicales. Porque la gente abajo tiene claro lo que la dirigencia no quiere entender. Ayer, por cierto, me llegó la data de que hubo mucha puteada, así literal, mucha puteada a los dirigentes del Triunviro por parte de los compañeros que vienen en representación de las seccionales del interior de la CGT. Seguramente nosotros tenemos charlas con compañeros, yo digo con UPCN, por ejemplo, estábamos hablando de la firma, que vuelan, que trinan con eso. Ahora, yo creo que hay que reconstruir la unidad en una estructura nuevamente del movimiento obrero. Me parece que todos tenemos que volver a la CGT, hoy es más que nunca es necesario. La división hoy no le sirve a nadie, porque también la división hace que la CGT tenga la conducción que tiene. Tenemos que, digo, a ver, la CONADO es un pequeño sindicato, pero en la CTA hay sindicatos muy grandes. La CTA nuestra está, la CETERA, que es uno de los sindicatos más grandes del país, en la, bueno, de ATE, que es un enorme sindicato también. Lo que querés decir, en definitiva, es que claramente no sería la misma CGT con una conducción, con un Baradel o un Yasky, que con el Triunviro de impresentables. Y esto va a título personal, insisto. No, nosotros en CONADO lo hemos discutido. Hay el 22 de agosto el Congreso para Elecciones de Nuevas Autoridades. Yo creo que nosotros tenemos que volver a la CGT, tenemos que apoyar la fórmula que la idea es presentarla de, ya ni te digo, estamos hablando de Moyano y Pablo Moyano y Palazzo, de bancarios. Nosotros en CONADO lo hemos discutido, estamos de acuerdo en que si esa fórmula está, nosotros volvemos a la CGT a impulsar eso. Es una discusión que obviamente tenemos que dar al interior de la CTA, porque esto lo tenemos que discutir todo, pero me parece que es una discusión muy avanzada y no estoy diciendo nada que nuestro secretario general, Hugo Yasky, no haya dicho. Sí, pero ciertamente ayer en la reunión de CGT se manifestaban a favor de sostener la figura del Triunviro. Bueno, pero eso es lo que quieren sostener, claramente. Es esto que nos pasa, ¿no? Digo, me parece que siempre en la Argentina, digo, después del 55 para acá, siempre hubo dos modelos de CGT. Tuvo la CGT, yo digo, estaba la CGT de los argentinos, la otra estaba Azopardo Brasil. Siempre hubo dos CGT y siempre hubo una disputa. Yo me parece que al interior de la CGT, y es el movimiento sindical, y está bien que lo haya.
Ahora, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo en absoluto que hoy te estén conduciendo al movimiento obrero organizado y a su sector mayoritario, como lo es la CGT, algunos dirigentes sindicales que miran más sus propias condiciones de vida o sus propios intereses que los del conjunto. Me parece que cuando nosotros llegamos acá, no llegamos para beneficiarnos nosotros, sino para una pelea de todos. Yo creo y estoy convencido, nosotros tenemos que seguir avanzando, la clase trabajadora, nosotros no venimos a pelear, y esto es importante en la Argentina, vos que no lo digas. Nosotros no venimos a dar una lucha testimonial, no venimos a decir que estamos vivos, nosotros venimos a ganar, venimos a vencer, venimos para volver nuevamente al gobierno, para que nuevamente un proyecto político ligado a los intereses populares esté sentado en la Casa Rosada y estemos discutiendo una nueva realidad para la Argentina. Me parece que eso tenemos que poder expresarlo también en las conducciones de nuestras organizaciones sindicales. No va a haber ese proyecto si nosotros no podemos reunificar o consolidar a la clase trabajadora para que alrededor de ella se pueda generar ese proyecto. No hay otra, porque eso fue siempre en la historia de la Argentina. No vino la política, algunos me dicen, no, eso no pasó porque Perón fue el que trajo a los trabajadores y los organizó en la Secretaría de Trabajo. Yo creo que cuando eso es una cosa que tiene que se da de los dos lados, pero si no hay trabajadores organizados y peleando en la calle en unidad, no hay proyecto político posible. Carlos De Feo es el secretario general de CONADU, que nuclea a los docentes universitarios y que, como dije al inicio, y lo manifestaba Carlos en la charla, están dando una gran pelea contra este modelo de exclusión y particularmente en lo que hace a las posibilidades que tengan nuestros hermanos argentinos de acceder a una educación pública de calidad y gratuita. Carlos, te agradecemos infinitamente, estás siempre invitado, te felicitamos por la pelea que están dando desde CONADU. Realmente ustedes pertenecen a ese núcleo de representantes gremiales que nosotros nos sacamos el sombrero, como es la CTA, como es la Corriente Federal de los Trabajadores y algunos otros miembros de la CGT, y siempre hago la salvedad que no voy a suscribir nunca a quienes políticamente, en tanto dirigentes gremiales, terminan apoyando a Sergio Massa con su proyecto de cogobierno que llevaron adelante y que así nos están dejando en la República Argentina. Carlos, muchas gracias. Yo te agradezco porque la verdad que a veces siempre nos hacen hablar solamente de universidad. Y nosotros somos trabajadores, pertenecemos a la clase trabajadora, pertenecemos a su movimiento y está bueno que nos pregunten y nos dejen a veces hablar un poco de eso porque para nosotros es muy importante. Así que no, muchas gracias a vos. Acá queremos hablar de la política para que todos nuestros hermanos argentinos se enteren de lo que pensás más allá de la CONADU concretamente. Vamos a un corte y volvemos. Infobaires 24, nuestro portal de noticias. Hoy pudimos hacer una nota para contarles a ustedes lo que está ocurriendo en esta provincia que está casi incendiándose y que los medios hegemónicos permanentemente están invisibilizando. La lucha del pueblo de Chubut, Paraná, el narcomunicipio de Cambiemos. Todavía no se decidieron a llevar preso a Barisco, con todas las pruebas que tienen. Sin embargo, no es la misma vara que usan para tratar al sector político de la oposición. Marcos Peña y esa vergonzosa postura en ese homenaje a los soldados caídos, a los soldados ingleses. Infobaires 24, búscanos en la web, ahí vas a encontrar toda la información. Suscríbete, ayúdanos a crecer. Bueno, así ha pasado, a pesar de mi estado de salud, este primer programa. ¿Por dónde empiezo? Como decíamos antes, la provincia de Chubut está que arde. El Ministerio de Educación tomado y otros edificios públicos, las rutas cortadas,
muy poca difusión. En la provincia de Mendoza iba a haber hoy una asamblea de docentes que fue literalmente barrida por personal de la Gendarmería en un número muy, muy importante. De lo que están tratando de hacer estos muchachos del gobierno es de controlar a través del miedo. Te quieren muy atemorizado. Es muy importante para ellos. Ellos no construyen casas, no construyen escuelas ni jardines de infantes. Ellos compran armas, armas para reprimir. Te llevan, te obligan, te ponen en la disyuntiva de o salarios mejores o trabajo. Si protesto me quedo sin laburo y entonces tengo que acatar un 15 miserable por ciento en un contexto de inflación de un 30% anual. Entonces te quieren pobre también. Te quieren bruto. Por eso no quieren universidades. ¿Qué es eso de andar teniendo universidades por todos lados? Esta es un poco la trilogía con la cual se manejan estos muchachos. Pobres, brutos y atemorizados. Pero vos no tenés que darle el gusto. Hay medios de comunicación como nosotros humildemente que aportamos nuestro granito de arena para que vos te enteres realmente lo que está pasando. No nos quedemos con el relato de Clarín, de La Nata, de Majul, ¿sí? Porque como alguna vez se dijo, muchachos y muchachas, compañeros, compañeras, compañeres, como se dice ahora, nos están meando. Y Macri te dice que llueve. Gracias por habernos permitido entrar a tu casa. El martes próximo, 22:30 horas, por nuestras redes sociales. Gracias. Buenas noches.